Saludos amigos oyentes, amigos televidentes de Noroeste Televisión. Les damos la bienvenida a este espacio destinado en especial a las elecciones generales que se van a desarrollar el próximo día 20 de diciembre en nuestro país. Los ciudadanos de Canarias en particular, los de España en general, tendremos que acudir a las urnas el próximo día 20 de diciembre para elegir a nuestros representantes tanto en el Parlamento Central como en el Senado, al Parlamento y al Senado. Iniciamos esta rueda de entrevistas para precisamente tener con nosotros en la jornada presente a uno de esos representantes que pretenden estar en la próxima legislatura, en esta oportunidad al Senado. Tenemos con nosotros a Borja Benítez de Lugo, representante o candidato al Senado por Gran Canaria del Partido Popular. Señor Benítez de Lugo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noroeste Televisión. Muchas gracias, Pepe, por invitarme. Para mí es un placer estar en Noroeste Televisión, no había estado nunca y cuantas veces pues lo solicites, aquí me tendrás para hablar, dialogar y estar pues presente con todos los televidentes. Pues que se repitan muchas veces su presencia aquí en los estudios, en el plató de Noroeste Televisión, porque eso querrá decir, significará que hay cuestiones de las que hablar para transmitirlas a la audiencia. Don Borja Benítez de Lugo ha sido ya una persona curtida en la materia política porque ha estado a lo largo de su trayectoria política en pues diferentes instituciones de nuestro país, de nuestro archipiélago. ¿Qué recorrido ha hecho Borja Benítez de Lugo por la política? ¿En qué instituciones ha estado y cómo ha estado? Pues mira, sí, muy brevemente, yo desde muy pequeño tenía ya una vocación social muy pronunciada. Y dije, bueno, pues precisamente en un movimiento que había que era cristianos en la vida pública, pues dije, ¿por qué no participar también en política, no? Y desde un primer momento me lo planteé y lo conseguí, porque ya desde el año 95 fui parlamentario en el Parlamento de Canarias y fui el portavoz de Asuntos Sociales, donde tuve la oportunidad, pues entre otras cosas, de ser el ponente en leyes importantes como la ley de atención integral a los menores o la ley de las personas mayores y la solidaridad entre generaciones, participar en la ley del voluntariado, en el desarrollo reglamentario de la ley de supresión de barreras físicas, o sea, temas sociales fundamentalmente, que al margen de ser presidente de la Comisión de Agricultura, pues era lo que a mí más me llenaba, ¿no? Y en esa primera etapa de los 4 años de parlamentario regional pasé al Ayuntamiento de Las Palmas con José Manuel Soria, donde fui su concejal de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, y también tuve la oportunidad, porque es la institución más cercana al ciudadano, el ayuntamiento sin duda alguna, cierto. Y en un ayuntamiento tan grande y con tantos problemas en aquel entonces y ahora también, como puede ser el Ayuntamiento de Las Palmas, pues yo creo que hicimos una labor, porque multiplicamos por 4 todos los convenios con las ONG, me impliqué, fui el primero que conseguí pues hacer un convenio con el síndrome de Down para meter a personas a trabajar dentro de la institución, en mi propia concejalía, en la de policía, en la de protocolo, y ahí empezar ya a cumplir ese tanto por ciento que tienen las administraciones públicas, la obligación de contratar a personas con discapacidades, ¿no? Desde el ayuntamiento pasé nuevamente al Parlamento de Canarias, donde en esa ocasión, y siguiendo también con los temas sociales, que es mi verdadera vocación, más que los temas económicos, ya me tocó más una función de calificación de escritos, porque fui el secretario segundo de la mesa, con la presidencia de Gabriel Mato, que fue el presidente del Parlamento en aquella ocasión, que ahora es un brillante eurodiputado nuestro del Partido Popular, que tantas cosas está consiguiendo importantes para la agricultura del norte, por ejemplo, aquí, y para los pescadores, ¿no? Y que está haciendo una labor impresionante en Europa, ¿no? Sin duda. Pues esos 4 años también me sirvieron de experiencia. Lo que pasa es que ahí se calificaban más los escritos, tenías más representación institucional del Parlamento, tenías que hacer más visitas, sin perjuicio de que también intervenía, ¿no? Y luego me llegó la oportunidad, la gran oportunidad, que fui de suplente de mi gran maestro Pepe Macías al Senado, en la legislatura de Zapatero. Fue la última legislatura de Zapatero. Y a mitad de legislatura aproximadamente, pues le sustituí. Con lo cual, pues ya empecé a tomar conocimiento de lo que es la labor del Senado, que si quieres luego ya hablamos con más calma y tranquilidad, y además he tenido la oportunidad de comprobar lo que es estar en el Senado en la oposición y estar en el gobierno.
aquellos 2 años en la oposición, donde también pude seguir ejerciendo con mis temas sociales, y tuve también la oportunidad y el honor de, recién llegado casi al Senado, me dignaran con ser el ponente en el Senado de la famosa ley de pensiones de Zapatero, que fue una de las leyes más importantes de los 8 años de Zapatero, ¿no? Que si bien la votamos en contra porque no estábamos de acuerdo, pero introducimos muchas enmiendas interesantes, ¿no? Y también participé en la Comisión de Asuntos Exteriores, y debe ser que no lo hice mal, porque de ahí me catapultaron en esta última legislatura, en estos 4 años, pues a temas relacionados fundamentalmente con temas exteriores. Es decir, cuando llegamos, que no es lo mismo la labor de oposición que la labor de gobierno, me dijeron, oye, tú ahora vas a ser el vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores y vas a sustituir muchas veces al presidente, porque pertenece al Consejo de Europa y va a estar viajando mucho, y también defendiendo proyectos de ley, sin ninguna duda, importantes, algunos también de temas sociales, pero fundamentalmente relacionados con asuntos exteriores, pues también pertenecía a la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, ¿no? Con todos los temas relacionados, con todos los informes de subsidiariedad, todo lo que se está aprobando, todo lo del recibo electrónico, defendí lo del tema de la IEM, en fin, muchos temas relacionados con Canarias y sobre todo temas relacionados de Canarias con Europa, para lo cual pues también contaba con el apoyo de Gabriel Mato, como he apuntado anteriormente. Y eso me sirvió también porque me incluyeron en la delegación española de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, que está formada la delegación por 7 diputados y 3 senadores. De los 266 senadores que somos, pues 3 senadores, 2 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. Y en el Congreso eran 3 del Partido Popular, 2 del Partido Socialista, 1 de Convergencia y Unión y otro del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y entonces pues tenemos 3 reuniones anuales donde se tocan fundamentalmente todos los problemas internacionales más graves, como puede ser el tema de la invasión de Ucrania por Rusia, todo que eso fue un tema, ahora el tema del yihadismo internacional que podemos hablar, con todos los crímenes del terrorismo que se están cometiendo, pero que luego la OSCE, que está formada por 56 países, y que para que un poco los ciudadanos que nos están viendo sepan lo que es una organización que se funda en el año 1975 en Helsinki, como consecuencia de aquellos países que no pertenecían a la OTAN, que eran fundamentalmente todos los de la Unión Europea, con Estados Unidos, pues entonces se crea paralelamente la OSCE para que participen, además de Estados Unidos, Rusia y Canadá, los 28 países de la Unión Europea y todos los países de la órbita exsoviética, Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, pues en fin, Armenia, Azerbaiyán, todos esos países. Son 3 reuniones anuales y la última, por ejemplo, la última fue en Ulan Bator, la capital de Mongolia, que yo no pude asistir porque justo se celebraba el último pleno donde votamos precisamente la ley famosa de lo del acatamiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Para lo cual pues no pude asistir. Pero la anterior, que fue en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, pues aparte de tardar todo el tema de lo que es el problema del yihadismo internacional y la expansión, ¿no? Que se inicia en Irak, Siria, etcétera, pues también tocas los temas de la zona, ¿no? Por ejemplo, el eterno enfrentamiento que existe entre los armenios y los azerbaiyanos por el tema del Nagorno-Karabaj, que es un tema allí muy famoso, ¿no? Entonces, claro, eso te da también una experiencia, no cabe duda, porque tú te encuentras allí con una serie de diputados, presidentes o senadores de relevancia mundial, como por ejemplo puedes estar dialogando con el senador McQueen, que fue el candidato presidencial a la presidencia de los Estados Unidos, que no lo logró, pero que estuvo a punto de serlo, ¿no? Y porque son, claro, senadores y diputados de todas las partes del mundo, ¿no? De todos los parlamentos, ¿no? Que prácticamente. Y entonces pues te va dando un bagaje y una experiencia que yo creo que es interesante, ¿no? Sí. Y bueno, pues fíjate que si a mí me gustan todos los temas sociales, por ejemplo, que el último proyecto de ley que defendí yo en el Senado escasamente hace 2 meses, pues fue un proyecto tan bonito como pueda ser el de la prohibición total de minas antipersonales y bombas de racimo. Fíjate tú el daño que eso ha hecho en cantidad de países
y la cantidad de mutilaciones y muertes de personas inocentes, fundamentalmente personas mayores y niños que van paseando por allí y que pierden sus miembros o que fallecen, ¿no? Sí. Más de 100.000 en los últimos años, sí, en todos esos países, ¿no? Camboya y sobre todo en África. Bueno, pues eso hemos nosotros sido pioneros y hemos conseguido que se unan una serie de países para la prohibición total y absoluta, ¿no? Está usted todavía, bueno, pues casi recién salido del Senado, como miembro del Senado español. Y fíjese usted toda la labor que se hace, que piensa uno que es una labor a lo mejor que tiene que desarrollarla un diputado europeo más que un senador español, ¿no? Pero esto me viene a, digamos, pensar que hace algo entonces el Senado, porque se ha dado por decir o por transmitir a la opinión pública española, incluso desde algunos partidos políticos, del valor o del poco valor que se le quiere dar al Senado. Sí, y efectivamente, y es una grave equivocación, y ahora trataremos de hablar un poco de eso, ¿no? Pero yo quisiera decir que yo en estos momentos sigo siendo senador, porque a pesar que se disolvieron las cámaras el día 20, y la mayoría de los senadores dejan de serlo, o la mayoría de los diputados, existe lo que se llama la Diputación Permanente, tanto en el Congreso como en el Senado, que es un 10-12% aproximadamente de los senadores, y yo he tenido la suerte de pertenecer a la Diputación del Senado, a la Diputación Permanente, como Matilde Asián, mi compañera, lo es en el Congreso, ¿no? Y bueno, normalmente no tienes que ir, salvo que hayan temas muy importantes. Yo espero y ruego no tener que ir. Por ejemplo, con el caso catalán. Si tuviese que ir, efectivamente, tendría que ir a votar el famoso artículo 155 de la Constitución. Correcto. Que le atribuye al Senado y no al Congreso. Sí, ahí tenemos temas. Sí. Pero no decía para el Congreso, no dice la ley, o se da a entender que la ley, la autonomía y demás, no. Sí, pero no, que la ley dice que tiene que ser el Senado y no la Diputación Permanente, ¿o eso no es así? No, tiene que ser el Senado. Lo que pasa es que si estamos en periodo normal, pues es el Senado al completo. Correcto. Y si estamos en periodo que va entre la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones, pues es la Diputación Permanente la que tiene que ir, que es una representación proporcional de los senadores y diputados que habían en esta legislatura concretamente, ¿no? Pero volviendo al tema del Senado, tan criticado muchas veces, a mí me gustaría que los ciudadanos del norte y los ciudadanos de Gran Canaria, y yo por todas las radios lo voy diciendo, que sepan que el Senado le cuesta 1,20 € a cada español, 1,20 €. No llega a 50 millones de euros, que es 1,20 € aproximadamente por persona. Para que se hagan una idea, el Senado italiano cuesta 500 millones, es decir, 10 veces más. El Senado español es de los más baratos, que sin duda alguna necesita una reforma, y que nosotros por primera vez la llevamos en el programa próximo que nos presentamos a estas elecciones para reformar el reglamento del Congreso y del Senado, porque hasta ahora siempre se hablaba y se decía y se constituían comisiones, pero nadie se comprometía a ello, ¿no? Nosotros ahora sí nos comprometemos, para que sea la verdadera Cámara de Representación Territorial, donde se celebren todas las conferencias de presidentes autonómicos, donde se traten pues todos los temas relacionados con las comunidades autónomas de una manera más profunda, y todo el tema también de los convenios y tratados internacionales, que ya también se tratan y se aprueban. Yo he defendido algunos convenios internacionales muy importantes, he tenido la oportunidad en el Senado, tanto en esta legislatura como en la anterior, ¿no? Y yo creo que la gente no le da la verdadera importancia que tiene el Senado. Y el Senado tiene una importancia porque no solamente es Cámara de segunda lectura. Al Senado llegan todos los proyectos de ley, todas las proposiciones de ley, que en esta legislatura ha sido muy intensa. Y hemos llevado aproximadamente 400, claro, incluyendo los decretos leyes, pero más de 240 leyes y proposiciones de ley, porque las reformas que nos exigía Europa, por la situación que nos encontramos nosotros al llegar al gobierno, pues había que hacer una serie de reformas estructurales, financieras, de la administración y demás, que también podemos hablar. Pero volviendo al tema de lo del Senado, porque hay algunas personas que efectivamente, yo creo que lo que no se deben de hacer algunos partidos, sobre todo emergentes, en este sentido el Partido Socialista y el Partido Popular pues son más serios también, porque tienen más responsabilidades de gobierno, unas veces uno, otras veces el otro, y tenemos, digamos, más experiencia, ¿no? Entonces, pero los partidos emergentes hacen una serie de propuestas que no deberían de engañar a los ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me sonroja cuando le oigo decir a Albert Rivera que va a cerrar el Senado. Disolución del Senado. Que va a cerrar el Senado cuando él llegue, y que lo que va a hacer con esos 50 millones de euros es que va a bajar el IVA cultural del 21 al 7,
¿no? Entonces, claro, yo lo primero que le diría al señor Rivera es, mire, vamos a ver, usted podrá sacar 30, 40 o 50 diputados, pero para cerrar el Senado hace falta modificar la Constitución, y para ello se necesitan los 3/5 partes del Congreso y el Senado. Es decir, estamos hablando de más de 230 o 40 diputados y senadores, que obviamente eso no los tenga ni siquiera Ciudadanos, el Partido Popular y el PSOE juntos. O sea, quiere decir que se necesitan unas amplias mayorías, ¿no?, para cerrar el Senado. Entonces, claro, es una afirmación gratuita decir, yo voy a cerrar el Senado y tal. Oye, usted no va a cerrar ni la cafetería del Senado, es para decirle, ¿no? Porque claro, no se puede engañar a la gente de esa manera, ¿no? O sea, diciendo cosas que luego no se van a hacer, pero que quedan muy bonitas, porque hay mucha gente que está mal informada y dice, no, es verdad, el Senado no sirve para nada, tenemos que cerrarlo, cuando prácticamente toda Europa, excepto creo que es en Noruega y no sé si algún otro país, que no tienen Senado, pero el resto de los países funciona y funciona bastante bien, ¿no? Y hay que decir que las leyes que pasan del Parlamento al Senado y luego del Senado al Parlamento es porque está establecido así por ley, porque la propia Constitución recoge las normas fundamentales de funcionamiento de ambos instituciones. Efectivamente, salvo en el caso de que no se enmendase, quiero decir, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado últimos, tienen que volver al Congreso, obviamente, porque en el Senado pues se admitieron una serie de enmiendas, que en el caso de los presupuestos generales del Estado, la parte que afectaba a Canarias, que fueron unos razonablemente buenos porque se incrementaron suficientemente con respecto al año anterior, pues luego en la fase de enmiendas se consigue siempre un 1 o un 2% más, ¿no? Entonces, claro, al aprobar una serie de enmiendas tiene que volver al Congreso para que sea definitivamente aprobado. Bueno, lo que sí me gustaría, señor Benítez de Lugo, es que nos explicara un poquito al espectador de aquí del noroeste de la isla de Gran Canaria y al que nos vea también a través de los canales que habitualmente también siguen las distintas entrevistas y programas que se realizan aquí en esta televisión, como puede ser el canal YouTube o a través de Internet, ¿cómo es ese sistema de elección tanto del Senado como del Congreso de los Diputados? ¿Cuáles son las diferencias que deberíamos tener claras a la hora de elegir pues, a Pepe, un senador o a un diputado? Sinceramente te agradezco esta pregunta, porque me la hacen mucho en las radios. Últimamente estoy yendo pues a casi todas las radios por diferentes municipios o en alguna otra televisión y hay mucha gente que, a pesar de que han pasado ya, pues no sé, 30 y tantas, 40 elecciones, ¿no?, o muchísimas más, ¿no?, por lo menos en los 20 años que yo llevo no te quiero ni imaginar las que he pasado, pero todavía hay gente que confunde lo que son las votaciones al Congreso y al Senado, y yo se los explico, digo, no, son completamente diferentes. Las elecciones al Congreso estamos votando unas listas cerradas, como pueden ser la lista al Ayuntamiento, la lista al Cabildo, la lista al Parlamento Europeo, donde hay una serie de personas. Hay un cabeza de lista. Hay un cabeza de lista y una serie de personas, y es una lista cerrada. Entonces, eso se aplica a la ley de ON, es decir, se mira el número de votos total de cada una de las listas, se va dividiendo, y entonces, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, hace falta aproximadamente unos 56.000 votos para sacar el primer diputado, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues se va dividiendo por la ley de ON, y entonces salen de varios partidos por los restos, donde hay posibilidad de salir varios partidos. La elección al Senado es completamente diferente, es un voto más. Es decir, no hay ley de ON, es la lista más votada, volvemos al tema, son 3 senadores por Gran Canaria, 3 por Tenerife y 1 por cada una de las islas menores. En el caso de Gran Canaria, se necesitan aproximadamente unos 130, 140.000 votos, no los 54.000 del Congreso, ¿no? Y es la lista más votada. La lista que recibe un voto más que la segunda, esa lista se lleva 2 senadores. Y la segunda lista se lleva un senador. La tercera, la cuarta lista, la quinta, en el caso de Gran Canaria, todas las encuestas pues dicen que ahora nosotros, por ejemplo, estamos compitiendo con la lista, con el pacto de PSOE Nueva Canarias, del que hablaremos ahora, y que luego ya bastante lejos está Podemos y en cuarto lugar Ciudadanos. Pues desgraciadamente, evidentemente todo el mundo tiene derecho a presentarse y que tengan la mayor suerte del mundo, pero es que la tercera, la cuarta y la quinta lista no sacan senador solo la primera y la segunda. Por eso, cuando vamos al Senado, tanto en la legislatura pasada como en la anterior, como en esta, vemos que el partido que gana las elecciones tiene un gran número de senadores, si no la mayoría absoluta, muchos senadores. El segundo partido tiene una barbaridad de senadores, y luego hay 3, 4 senadores, 5 sueltos por allí, que fundamentalmente son, porque de los 266 senadores, eso conviene también que lo sepan los ciudadanos, aproximadamente unos 210 son de elección directa en las elecciones generales, pero después hay 50 y tantos que se eligen por los gobiernos autónomos
por las comunidades autónomas. Correcto. En función del número de habitantes, ¿no? Es decir, Canarias tiene 3. Y que los nombra el Parlamento. Los nombra el Parlamento a instancia de los partidos más votados. Por ejemplo, en Canarias pues tiene derecho a 3 y el Partido Popular tiene 1, Coalición Canaria tiene otro y el Partido Socialista tiene otro. En Madrid pues son 8. En Cataluña depende del sitio, ¿no? Sí, sí. Pero en total son, digamos, no llega ni a la quinta parte del total de los senadores. El resto son electos, ¿no? Y entonces, evidentemente, la lista más votada, como decíamos antes, se lleva 2 senadores y con un voto menos, no dividiendo tal, con un voto menos, o sea, imagínense que son 100 los votos que saca la lista más votada, pues, y la otra lista saca, la segunda lista 99. El de 100 se lleva los 2 senadores y el de la que saca 99 se lleva 1. Y aunque hubiese otra lista que tuviera 98 votos, esa ya no se lleva ninguno. Porque están primando la primera y la segunda lista, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es una cosa importante para diferenciar lo que son las votaciones, porque luego la votación al Senado es, digamos, lo más cercano a lo que va persiguiendo el ciudadano, que es el voto personal, el voto a la persona, más que al partido. ¿Por qué? Porque cada partido presenta 2 candidatos, normalmente un hombre y una mujer, por la ley de paridad. Y los partidos tienden a votar a esos 2, pero hay mucha gente que vota a sus amigos o vota a uno de un partido y a otro de otro, porque se puede votar a una persona o se puede votar a 2 personas. Lo que no se puede votar es 3, porque entonces es voto nulo, ¿vale? Y eso, pues, todos los partidos hemos presentado 2 candidatos, normalmente un hombre y una mujer, y excepto el pacto de PSOE de Nueva Canarias, que presentó en un primer momento a 2 hombres, candidatos, uno de Ingenio y otro, el hermano de Román Rodríguez, que fue el alcalde de la aldea. José Miguel, sí. Claro, efectivamente, y yo supongo que las mujeres del partido, o de los 2 partidos, habrán protestado, o bien la Junta Electoral les habrá dicho, oiga, usted no pueden poner a 2 varones, y entonces han puesto a una chica que es una concejala de Telde. Pero claro, yo quiero confiar en que cuando los partidos reciben las votaciones con las 2X de cada uno, yo espero que no vengan con las de los 2 varones, sino que también incluyan a la mujer también, y no vaya solamente de florero la pobre, ¿no? O sea que... Bueno, Borja, estamos hablando con Borja Benítez de Lugo, candidato, como decíamos, al Senado en las elecciones del próximo día 20 de diciembre, y evidentemente él representa a un partido pues en cierta medida denostado por diversas circunstancias, entre otros algunas cuestiones de carácter de corrupción, pero ¿cómo se llega? ¿Con qué ganas se llega? En Canarias no ha afectado, por suerte hemos tenido esa esa buena nueva de no tener esos índices de corrupción. Corrupción hay en los distintos partidos políticos, incluso del arco parlamentario. ¿Cómo llega a estas elecciones el partido que ha estado gobernando, que se ha desgastado, pero que defiende haber tomado las medidas oportunas para llevar a España al lugar en donde se encuentra actualmente, que es en fase de recuperación? Efectivamente, nosotros hemos sufrido un desgaste en esta legislatura, porque desgraciadamente cuando llegamos al gobierno y se estaba cayendo este país por el precipicio, a punto de ser rescatado con las primas de riesgo, que recordaremos que estaban en 600, 700, tipo Grecia, y que ahora mismo están por debajo de 100, y que eso es muy importante de cara a pagar los intereses de los préstamos que nos hacen desde el extranjero, pues no cabe duda que se estaban destruyendo más de 1.500 puestos de trabajo diarios. Ahora se están creando 1.400 puestos de trabajo diarios, 500.000 en el último año. Nosotros llevamos en el programa que crear 2 millones de puestos de trabajo más al 2020, ¿no? 20 millones de personas trabajando al 2020. Luego podemos hablar de algunas de las medidas concretas que vamos a adoptar de cara a las próximas elecciones. Pero efectivamente era una situación trágica, dramática, donde muchas instituciones, incluso desde el extranjero, se nos pedía que el país fuese rescatado, como lo fue Grecia, como lo fue Portugal, como lo fue Irlanda, donde se rebajaron las pensiones un 70%, los sueldos de los funcionarios, se mandó prácticamente a un número indeterminado de funcionarios a la calle y la gente prácticamente no podía cobrar el seguro del desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvieron que adoptarse medidas muy drásticas y tal. Afortunadamente nosotros incumplimos promesas, claro, lógicamente, pues nosotros... Eso es lo que están aprovechando otros partidos políticos en la campaña. Claro, nosotros llevamos inherente lo de bajar los impuestos y tuvimos que subirlos, por ejemplo, ¿no? Porque tuvimos que someternos a una serie de reformas estructurales
que nos exigían desde Europa, entre ellas la famosa denostada reforma laboral, que es la que está surtiendo efectos, y esta mañana hemos visto que en la serie histórica, desde los años 70, nunca había habido un mes de noviembre donde se creara empleo, siempre había habido destrucción, gobernase quien gobernase, ¿no? Y la línea ascendente, que estamos creciendo un 3,3% este año y probablemente un 3% el año que viene, eso no se ha visto, nos ponen de modelo en el resto de Europa y en el resto del mundo, ¿no? Le preguntan a Mariano Rajoy que qué es lo que ha hecho para conseguir sacar de las profundidades del pozo a España y colocarla en estos momentos en un país que en estos momentos estamos creciendo más que Alemania, el doble que Francia, el cuádruple que Italia. O sea, eso son cosas que son cifras incontestables, ¿no? Ahora bien, estuvimos 3 años prácticamente con todas esas reformas que fueron más de 240 leyes. Y claro, se desatendieron algunas otras cosas. Empezaron a surgir casos de corrupción que no eran de esta legislatura, sino que eran de legislaturas anteriores. Pero no solamente tampoco del Partido Popular, sí, aunque a lo mejor algunos medios de comunicación se centraron más en el Partido Popular, de otros, porque, oye, que no se nos olvide, yo nunca voy a entrar en la guerra del y tú más, pero que no se nos olvide que los ERE de Andalucía solo supone la corrupción de todo el resto de los partidos juntos de los últimos años, solamente el caso de los ERE de Andalucía. Pero yo no voy a entrar en el y tú más. Lo que sí nosotros hemos hecho dentro de esas 240 leyes es hacer prácticamente en solitario una serie de proyectos de ley del alto cargo político, de la ley de financiación de partidos políticos, precisamente para aquellas personas que meten la mano en la caja, no solamente cumplan penas de prisión, sino que además tengan que devolver aquello que han robado, y se ha creado ad hoc una oficina precisamente dependiendo del gobierno, formada por policía, guardia civil, inspectores de Hacienda, especialistas, para hacer el seguimiento a dónde está ese dinero que se ha robado, precisamente para recuperarlo y luego destinarlo a fines sociales, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros hemos reconocido, y yo soy el primero que lo reconozco siempre cuando me hablan de este tema, ¿no? Sí. Que ha habido casos de corrupción en nuestro partido, como lo hay en los otros, pero que van a pagarlo, porque hemos reforzado la Administración de Justicia precisamente para que todas esas personas que han defraudado cumplan y paguen con pena y devuelvan el dinero, ¿no? Ahora, la mejor política social que se hace, que es el mantra siempre de los partidos de izquierda, es que el Partido Popular no hace políticas sociales y demás. La mejor política social que se puede hacer es la creación de empleo, porque cuando hay empleo hay más gente que llega a final de mes y hay más dinerito en el bolsillo y empieza ya el consumo, y hace 2 años todos íbamos a los centros comerciales, ¿quién no ha ido a un Mercadona, a un Corte Inglés, a las tiendas o a los pequeños comercios, y estaban prácticamente vacíos, y ahora se nota movimiento? Y te lo dicen los propios taxistas: oiga, que esto se está moviendo ya, aquí ya empieza a haber dinero. La crisis no se va a terminar mientras haya 4 millones de personas en el paro. 4 millones de personas que están sufriendo, que no llegan a final de mes, y por eso nuestras medidas, que ahora hablaremos algunas de esas, van precisamente destinadas a eso. Me gustaría que claro, van destinadas precisamente a eso, a convertir los contratos temporales en fijos, sí, a terminar con la precariedad, a bonificar precisamente la seguridad social, ya que estaba antes los primeros 500 euros, pero ahora los 2 años aumentarlos a 4 años, sí, aumentar las ayudas a las personas discapacitadas, que con personas, o sea, las personas que tienen personas discapacitadas a su cargo o personas mayores, continuar con las ayudas y ampliarlas, lo de los 1.200 euros anuales. Se va a conseguir también, proponemos la mayor ayuda a la dependencia, que es darle 100 euros mensuales a todos los discapacitados que estén trabajando y hagan el impuesto de la renta, precisamente 100 euros mensuales. O sea, medidas de esas tremendamente. ¿Por qué? Porque con la creación de empleo es con lo que realmente se pueden hacer luego las políticas sociales, y se pueden abrir más quirófanos, y se pueden reducir las listas de espera, y se puede, en fin, todo lo que nos podamos imaginar, pagar las pensiones, pagar los seguros de desempleo, todo eso. Cuando hay destrucción de empleo es justamente todo lo contrario, es cuando aumenta la pobreza. O sea, todos los organismos internacionales, habla ahora de la pobreza, que si la pobreza con el Partido Popular, los mayores índices de pobreza reconocidos por todos los organismos internacionales fueron desde el año 2007 al 2011, que son los que están saliendo ahora. Ahora estamos mejorando y volviendo siempre a lo mismo. Hay muchísimas personas que no llegan a final de mes y vamos a seguir trabajando por ellos. La crisis no ha terminado, la crisis no terminará hasta que es prácticamente imposible el que todo el mundo trabaje, conseguir 0, porque todos los países tienen, pero no... Un nivel mínimo de paro, sí. Un nivel mínimo de paro, efectivamente, sí.
¿Cómo se tiene que combatir esa incredulidad del ciudadano con respecto a esas promesas de los partidos políticos? Ustedes hablan de medidas para fomentar la creación de empleo, mejorar la economía y en fin, luchar contra la corrupción, claro, etcétera, etcétera. Claro, Pepe, o sea, vamos a ver cómo se cree eso al ciudadano. Pues independientemente de que se les trate de intoxicar desde mi punto de vista de algunos medios de comunicación o de alguna prensa escrita, partidaria, lógicamente, de que prefiere que salgan los suyos que otros, es el palpar en la calle, a la gente que sale a la calle, que va a los comercios, que habla con el vecino, porque si hay 500.000 personas, por ejemplo, que en el último año han conseguido trabajo, son 500.000 personas que llegan a final de mes, que salen, que consumen, que entran en el circuito, que pagan impuestos y que con esos impuestos vamos a poder pagar, pues eso es lo que estábamos hablando, todas esas políticas sociales. Ahora, cuando tú oyes hablar muchas veces al Partido Socialista y sobre todo a los populistas, aquí tenemos el caso de Kirchner, que arruinó prácticamente a Argentina y afortunadamente pues Mauricio Macri, porque allí ahora es el que va a tratar de sacarlo adelante, y el domingo vamos a tener unas elecciones fundamentales en Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Lilian Tintori, a la mujer de Mitzi Ledesma, a la mujer del alcalde Ledesma, que han estado todos por el Senado y hemos hablado profundamente de este tema, ¿no? Es que en Venezuela en estos momentos hay un régimen dictatorial, aunque los populistas, aunque Iglesias, Monedero, Rejón, Vescanza hayan trabajado de asesores para ese gobierno antes de venir aquí a hacer política en España, no cabe duda que han masacrado Venezuela. Venezuela era uno de los países más ricos que había en Sudamérica y en estos momentos hay colas de varias manzanas para ir a comprar papel higiénico a un supermercado porque está cerrado, y han matado a más de 17.000 personas en el último año. Es que el otro día Lilian Tintori, que fue a un meeting porque el 6 de diciembre tienen las elecciones, no la mataron de milagro porque al señor que estaba al lado suyo le pegaron un tiro y cayó ahí mismo. Es decir, se violan constantemente los derechos humanos. O sea, pero ¿de qué me está hablando a mí el señor Iglesias cuando dice que ponía de ejemplo a Venezuela? Pero por Dios santo. Entonces, esos regímenes populistas, socialcomunistas, eso siempre han arruinado. Allá donde han gobernado, han arruinado. En estos momentos en Europa, en cualquier país del mundo, son los partidos alternantes, o bien la socialdemocracia, que podría estar muy bien representada por el Partido Socialista, y partidos demócratas cristianos o partidos populares, como puede ser el nuestro, son los que se van alternando y van unas veces mejor, otras veces peor, unas veces con la crisis internacional a favor o en contra, pero lo que no se pueden tomar es medidas drásticas. Lo que tú no puedes llegar es, Pepe, sinceramente, y eso yo creo que lo sepan, es que ahora, por ejemplo, que estamos creciendo, que se han hecho una serie de leyes importantes, estamos hablando de más de 240 leyes, tú lo que no puedes decir es, no, pues ahora nosotros, si ganamos, que vamos a hacer un pacto, por supuesto, tendría que ser un pacto de perdedores, porque estoy convencido que las elecciones las va a ganar el Partido Popular. Ahora, puede suceder lo que ha sucedido recientemente en Portugal. Efectivamente, es decir, si hay un pacto de perdedores, porque resulta que el Partido Popular no llega ni siquiera, que probablemente sí, con un apoyo externo, o que simplemente nos dejara gobernar Ciudadanos. Imagínate un pacto de Podemos con el PSOE, con Esquerra Republicana, con el Bloque Nacionalista Galego, con Compromís, con Izquierda Unida y con Bildu. Sí. Porque a mí no me cabe la menor duda de que si Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu, antigua de Ribatasuna, para ser presidente del gobierno, los va a aceptar. Entonces, claro, si Zapatero nos dejó como nos dejó, tú imagínate lo que sería un gobierno de Pedro Sánchez con toda la extrema izquierda y los populistas y tal. Bueno, cada uno a su parcela, a su cosa. Bueno, lo estamos viendo en el tripartito en Las Palmas, ¿no? No es lo mismo cuando gobernaba Jerónimo Saavedra o cuando gobernaba Cardona, que ahora que son tres, cada uno va a su bola, sus cosas, su tal, y no es lo mismo. Bueno, defiende usted la actuación desde la perspectiva del Partido Popular, hace crítica evidentemente a lo malo que había antes y lo que el Partido Popular ha ido consiguiendo a lo largo de estos 4 años de legislatura, pero desde Canarias se tiene una percepción distinta y quiero que también defienda eso ante los ciudadanos o por lo menos los espectadores de este canal de televisión, de la impresión que da de lo poco que ha hecho el Gobierno Nacional con respecto a Canarias. ¿O fue una imagen muy bien vendida por el anterior Gobierno de Canarias? Claro, efectivamente. Yo aquí quisiera decir varias cosas. Primero, en estos 4 meses que llevamos de gobierno de Fernando Clavijo, yo creo que se ha hecho más cosas con el Gobierno de la Nación y beneficiosas para Canarias que en los 4 años que estuvo Rivero. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias, como cualquier gobierno normal que se precie, excepto el de Cataluña, que ya hemos visto por dónde va, ¿no? Por cierto, a Ada Colau le oí decir el otro día que no quería más turismo, que es la única comunidad que hasta ahora recibía más turismo que Canarias.
Canarias es la segunda comunidad en recibir turismo, pero probablemente pasemos a ser la primera, porque la gente se está marchando allí, y si no quiere turismo, pues oiga, que se vengan todos para Canarias, ¿no? Pero en estos 4 meses hemos conseguido ya la finalización y la consecución del régimen económico y fiscal. Estamos sentados también negociando las bases de la parte económica. Hemos conseguido la supresión del ITE, 193 millones de euros más. El ITE está ahora originando anuales. Aquí. Claro, que son, pero son 193 millones de euros más anuales, a pesar de que hemos subido ya con respecto al año pasado un poco los presupuestos, más luego lo que se consiguió también a través de enmiendas en el Senado, hemos conseguido 193 millones de euros más, y no por este año, sino por todos los años, con lo cual estamos hablando de varios miles de millones a la vuelta de unos años, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente se ha creado un problema, porque unos decían que había que aplicar la triple paridad, otros decían que no, que tenía que ser el índice poblacional, pues, en fin, un poco lo que apunta el REF y tal, que hasta ciertos puntos más lógico también, ¿no? Porque claro, no es lógico que las islas de Gran Canaria y de Tenerife, por ejemplo, que tienen 800 y 900 mil habitantes, pues vayan a recibir prácticamente lo mismo que islas que tienen 90 o 100 mil habitantes. Eso no es serio. Y por eso también nosotros, pero ese es otro tema, yo soy partidario de la reforma electoral, ¿no? En Canarias, efectivamente, y se aplique un poco más el criterio poblacional y salgan otros resultados. Pero es que los 4 años de Paulino Rivero básicamente consistieron en despilfarrar el dinero. En vez de estar invirtiéndolo en abrir más quirófanos, en rebajar las listas de espera, en la mejora de la educación, pues ese dinero lo gastaba en campañas publicitarias, en medios de comunicación, en periódicos, agitando a la gente en las calles con el tema del petróleo, enfrentando permanentemente al gobierno de la nación, manteniendo una serie de chiringuitos públicos, que son empresas públicas del gobierno, que muchas de ellas no sirven para nada, pero y algunas hay de nueva creación, que antes de marcharse Rivero, que cuestan un dineral, que la televisión autonómica misma sin ir más lejos, pero bueno, en fin. Y esos dineros podrían ir más destinados a políticas sociales y sobre todo a mantener una relación estable, como yo creo que está haciendo ahora Fernando Clavijo. Y además lo digo sabiendo, y los ciudadanos lo saben, que es el mismo gobierno, es decir, el gobierno de antes era PSOE coalición y ahora también sigue siendo, pero ha habido un cambio en todos los sentidos, un cambio de talante, ¿no? O sea, antes era una cosa absolutamente impresentable, a mí Rivero me recordaba en ese aspecto además con matices, y ahora pues Fernando Clavijo, que esta mañana he tenido la oportunidad de estar con él y hablar en la reunión del patronato de Radio ECA, que se celebró esta mañana en la presidencia del gobierno, es que es otra cosa. ¿Qué quieres que te diga, Pepe? Bueno, pues yendo más a lo directo, porque nos va quedando menos tiempo en esta conversación, hablamos con el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones del 20 de diciembre al Senado, con Borja Benítez de Lugo. Ya comentaba él antes esa amplia trayectoria. Había pasado incluso me gustaría hacerte por un pequeño ser apunte, concejal. Se me pasó decirte, al decir tú lo de amplia trayectoria, otra de las cosas que le he oído decir a Albert Rivera también por las televisiones es que aquellas personas mayores de 50 años tienen que jubilarse y marcharse a su casa. Los políticos tienen que ser todos jóvenes y tal, cuando lo oye, bueno, me parece muy bien la regeneración. Jóvenes y guapos. La regeneración de gente nueva, sin duda alguna, oye, por supuesto. Pero yo creo que la combinación con aquellas personas que tenemos una experiencia, que llevamos una serie de años, que podemos aportar todavía un granito de arena, ¿no?, a la vida pública, no tenemos por qué marcharnos a casa, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que en eso son cosas que también yo discrepo de estos partidos emergentes, ¿no? Que por cierto, ahora que estamos aquí hablando de este tema, de los partidos políticos, los partidos políticos y de Rivera, ¿por qué no quiere venir Rivera a Gran Canaria? Que yo me he ofrecido a acompañarle a Artenara y a Tejeda, que son 2 de los pueblos más bonitos de España, pero está también empeñado en cerrar, aparte del Senado y el Consejo General del Poder Judicial, y no sé cuántas cosas más quiere cerrar. Las diputaciones, por ejemplo, espero que no cierren los cabildos. Los cabildos creo que los va a respetar, pero quiere cerrar también los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los de Tejeda y a los de Artenara? Que se vayan a vivir a Güemes y a Ingenio. O sea, quiere decir que se fusionen. Porque no, es que es fusionar, claro, que se fusione con Agüimes. Es que hay una serie de promesas y de cosas que se van diciendo
que claro, son muy fáciles decirlas, pero que luego, porque saben que luego no las van a cumplir. Pero permíteme que le diga, Borja, que al final van a tener ustedes que pactar con sin duda, con ¿no? Sin Rivera. duda, sin duda. Y sin embargo, parece que en estos momentos la disputa electoral, más que con el PSOE... Lo que pasa es que a mí me gusta decir las cosas claras y hablar de todo, porque yo mismo hablo de Rivera que hablo del Partido Socialista. También te puedo decir, ¿por qué el Partido Socialista quiere prohibir la religión? ¿Por qué? Y siempre cada vez que hay unas elecciones decir que va a revisar todos los temas con el concordato y no sé qué, y se va a meter con los curas, con los tal, pero o sea, ¿por qué? Sí, pero si luego el presidente del gobierno... la religión, el que quiere la coge y el que no la deja en este momento es libre. Pero luego el presidente del gobierno vamos a prohibirla, vamos a prohibirla. Sí. O sea, a mí me gusta hablar de todos los temas y de los populistas y de Rivera y de tal, y de mi partido y de los fallos que hemos cometido y de las cosas que hemos incumplido precisamente para poder adoptar y trabajar por las reformas estructurales, que han sido muchas las que nos ha exigido Europa. Y ellos saben, los emergentes y el Partido Socialista, sabe que si ellos ganan las elecciones, aunque no la ganarían, sino que tendrían que se unen entre todos para poder derrotar. Van a seguir cumpliendo lo que les diga Europa, como lo ha hecho Grecia, que se ha tenido que endilgar todo el tema. Vamos a derogar la ley laboral. No, señor, probablemente Europa te la haga endurecer. O sea, quiero decir que es que... En la recta final de esta conversación, que espero, insisto, como decía antes, que no había estado aquí nunca en este plató y espero que vuelva a estar en otra oportunidad aquí al final de la campaña. ¿Cuáles son siempre que me invites estaré encantado de estar con los ciudadanos y con los televidentes de las medidas que afecten a Canarias, que vayan a beneficiar a Canarias en esta próxima legislatura? ¿Van a batallar en más temas, en más cuestiones? Desde la posición del Partido Popular. Vamos a ver, ese es otro mantra y ahora le toca el pequeño ataquito a Coalición Canaria. No ataque, sino digamos, si hemos tocado ya a los populistas, al socialistas y a Nueva Canarias, ¿no? Que por cierto, ¿por qué van juntos PSOE y Nueva Canarias? Cuando uno es un partido nacional y el otro es un partido nacionalista. Cuando Nueva Canarias le ha presentado al PSOE una enmienda a la totalidad en el Parlamento de Canarias, es decir, ha ido a por él. O sea que se unen y después han dicho que Pedro Quevedo, cuando salga elegido el día 21 de diciembre, se va al grupo mixto. Es decir, solo se han unido para intentar echar al PP lo de siempre, ¿no? De allá donde puedan, pero luego ni se llevan bien y además se van a romper al día siguiente de las elecciones. Se lo voy a preguntar a don Pedro Quevedo cuando esté por aquí. Claro, pregúntaselo, que es compañero además, que nos vemos mucho en los aviones yendo y viniendo de Madrid, ¿no? Pero son cosas que muchas veces no se entienden. Pero volviendo al tema de Canarias, me preguntaba. Sí, los temas que puedan influir de alguna manera en el Senado o desde el Partido Popular en el Parlamento. Claro, otro mantra de Coalición Canaria es el de nosotros somos la voz de Canarias, nosotros, los demás nos representan, aquí tal. Y entonces, claro, tú ves que tiene 2 diputados en el Congreso de los Diputados. Que uno además es de Nueva Canaria y otra es Aniorama de Coalición Canaria. Cada uno va por su lado. Una vez dice uno una cosa, el otro dice la otra. Y ves tu grupo formados, y en este caso quiero defender al Partido Socialista. Tú ves un grupo compacto del Partido Socialista Obrero Español, uno en esta legislatura aún más numeroso de diputados y senadores del Partido Popular. Ves tú que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen eurodiputados en Europa que defienden todos los intereses de Canarias. Yo no te quiero ni contar lo que ha conseguido Gabriel Mato, nuestro eurodiputado, en temas sobre todo económicos, de agricultura, de pesca. En el caso de Juan Fernando López Aguilar es distinto porque él, como es más bien lo de libertades y derechos fundamentales y tal, pues está más dedicado al tema va por libre, los derechos humanos y otras cosas. Pero los temas efectivos económicos de Canarias, que lo ha defendido Gabriel Mato. Coalición Canaria no tiene ningún eurodiputado. Coalición Canaria tenía un senador, cuando nosotros teníamos 8 o 9, me parece que éramos, una cosa así. Es decir, siempre se consigue más trabajando en grupo y, por supuesto, representamos tan legítimamente los intereses de Canarias nosotros, como los socialistas, como el grupo de ciudadanos, si lo tiene, como Coalición Canaria, por supuesto, claro que sí, pero eso de decir, nosotros somos la voz de Canarias, pero qué disparate me está usted diciendo, tan disparate como lo del Rivera de cerrar el Senado. O sea, que dan por sentado Borja Benítez de Lugo que van a defender los intereses de Canarias nosotros en esta próxima legislatura. Siempre hemos defendido, y siempre nos los hemos defendido. Y además te voy a decir una cosa, se defienden siempre mucho mejor, se diga lo que se diga, desde el gobierno que de la oposición. Sí. ¿Por qué? Porque en la oposición te dan más horas y más tal los medios de comunicación, te sacan más en los periódicos, protestas más, te recogen más todas tus declaraciones, pero luego prácticamente no se cumple ninguna de esas cosas. ¿Cuántas enmiendas han presentado esos partidos
y no ha salido adelante ninguna. En cambio, el que está gobernando, sea no porque sea el Partido Popular, o sea, cuando es el Partido Socialista, pues, lógicamente saca adelante todas las propuestas. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente reunidos y eso no se ve, con secretarios de Estado, con ministros, consiguiendo 26,7 millones de euros para la carretera de la aldea. Eso se consigue con muchas reuniones con el secretario de Estado, con el ministro, y no se consigue pues pegando 4 voces allí en el Congreso que no te hacen ni caso. O sea, se consigue batallando los ministerios, batallando con los secretarios de Estado, batallando con los directores generales, muchas reuniones, y a partir de ahí se consigue pues los 15 millones del anillo insular de Santa Cruz de Tenerife, los 26 millones de la carretera de la aldea y un largo etcétera, ¿no? Que te puedo decir, ¿no? Sí. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Borja Benítez de Lugo, espero que se haya sentido cómoda en esta conversación que hemos mantenido, que haya transmitido a la audiencia un poco más de cómodo, información con respecto no solo a su candidatura, sino a su partido. Yo espero que mi mensaje llegue bien, Pepe. Sí. ¿No? Y compartir otro momento ya con cuestiones más directas para hablar de sanidad, de educación, de carreteras, como estaba haciendo en estos momentos, porque aquí en el norte somos muy sensibles precisamente con esta vía que nos une el noroeste de la isla de Gran Canaria con el oeste, concretamente como es la aldea. Mucha suerte y espero volver a contar con su presencia aquí en este especial. Muchísimas gracias, Pepe. Cada vez que me invites y tenga la oportunidad vengo, pero no solamente en campaña electoral, sino si tengo la oportunidad, la suerte, los ciudadanos de Gran Canaria vuelven a confiar en mí por tercera vez y vuelvo a ser senador, pues me tendrán a disposición, como siempre he mantenido, pues todo el noroeste, pero también el sureste. Muy bien, pues le tomamos por la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y suerte. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes les invitamos a continuar en la sintonía, en la programación de Noroeste Televisión, y les saludaremos en otro momento en otro especial de elecciones 20 de diciembre, aquí en Noroeste Televisión. Gracias por la atención que siempre nos han dispensado.